Fragmento de la obra Arpas Eternas. Concepto de Dios, conforme al principio budista. En la asamblea realizada por los sabios de Oriente, Melchor, Gaspar, Baltasar y Filón de Alejandría, y los 70 ancianos esenios en el santuario del monte Moab, se dedicaron a esclarecer las filosofías imperantes del pensamiento del Verbo Divino en esa época. Habiendo comprobado que es una misma verdad la expuesta en las 5 doctrinas conocidas, o sea, el ptolomeísmo de Alejandría, el copto de Arabia, el Zenda Avesta de Persia, el budismo de Nepal y el mosaísmo esenio. En el caso que me ocupa es el concepto de Dios conforme al principio budista. Dios es el conjunto unificado de todas las inteligencias llegadas a la suprema perfección del nirvana. Habló Gaspar, maestro de divina sabiduría. Nada más conforme a la verdad que la definición budista de Dios. Me permitiré deshilar esta trama sutil de seda y oro. Sabemos que una larga serie de ciclos, de edades llamadas kalpas, las inteligencias van subiendo a medida que se van depurando. Mundos y mundos, globos y globos, les van sirviendo de moradas apropiadas a su grado de evolución, hasta que llegan a refundirse como chispas en un incendio, como gotas en un océano infinito, como arenillas de oro en una playa sin riberas. A fuerza de unificación, la individualidad es, hasta cierto punto, transformada en poder, energía y vitalidad. Conjuntos inseparables e indestructibles. Y todo ese conjunto de pensamientos, vitalidad, amor, energía, es Dios. De todas esas fuerzas conjuntas surgen todas las creaciones, todos los poderes, todas las leyes inmutables del universo. La unión de toda inteligencia con Dios la hace perfecta. Buda negó un Dios personal, un ser limitado, porque su interna iluminación por determinadas conjunciones astrológicas le fueron tan propicias a su mentalidad que desarrolló el máximo de lucidez y claridad para comprender lo abstracto de la idea divina. Y esta claridad, como un deslumbramiento, le impidió comprender a la divinidad bajo aspectos más perceptibles, digámoslo así, como el de la luz, el de la energía, el del fuego, el de la fuerza, con que las otras doctrinas la han comparado. En sus célebres meditaciones bajo el llamado simbólicamente árbol de la ciencia, él comprendió en visiones magníficas esta gran verdad suprema. Vio los mundos superiores poblados de inteligencias potentísimas hasta llegar a los fuegos magnos supremos que sostienen con el pensamiento la gran máquina universal y en torno a ellos no vio más que millones de miríadas de mundos que de ellos recibían el poder, la energía, la luz y la vida. Qué extraño es, pues, que diera de Dios aquella oculta
y profunda definición? Diríase que Buda no fue un instructor para las multitudes, sino un maestro para los maestros de divina sabiduría. De ahí que ninguna doctrina fue más desfigurada y tergiversada que la de Buda, cuya metafísica altísima y abstracta por completo no podía ser asimilado sino por los espíritus avanzados en la ciencia divina. Y así, el nirvana búdico es para las multitudes el reposo absoluto de la nada. Y dicen, creyendo pronunciar una gran verdad, el Mesías ateo del Indostán, el sostenedor de la nada, el fantasma espectral de la idea sin realidad posible en ninguna parte. De un vistazo comprendió Buda todo el infinito plan de la evolución. Bajo ese punto de vista dijo, todo es ilusión, porque todo pasa y se transforma continuamente, nada permanece. Es ilusión la de aquellos que creen absolutos sus derechos de propiedad sobre individuos o pueblos que uncen al carro de su prepotencia, porque solo es como un instante fugaz en la eternidad del infinito. Es ilusión la nobleza de la sangre, la pureza de las dinastías, lo rancio de los abolengos, los derechos milenarios a tal o cual porción de tierra que se llama una patria y un estado, puesto que el rey de ayer es el esclavo de hoy y viceversa, y el que nació una vez en Indostán, en otra nació en la China, en África, en Europa, en el Polo o en los trópicos, en los ardores del Ecuador o entre las nieves polares. ¿No son en verdad ilusiones que se forja la pobre mente humana que se alimenta de ellas, como las mariposas de las flores, cuya efímera vida no alcanza a ver la luz de un amanecer y de un ocaso? El reposo búdico se basa en la anulación del deseo, en cuanto tiene éste de perturbador de la quietud mental y de la paz interior. El yo soy la anulación del yo inferior del hombre. Soy el silencio de sus instintos de bestia, la destrucción del deseo y el renunciamiento a cuanto hay de pasajero y efímero en los engañosos jardines de la vida. Por divina ley, Buda comprendió como ninguno, por interna iluminación, que los dolores humanos tienen por causa el deseo. ¿Qué es el dolor sino un deseo no satisfecho? Desea el que ama, desea el que odia, desea el rey y desea el vasallo, el rico y el pobre, el joven y el viejo, el sano y el enfermo, el vencedor y el vencido. Y de toda esta efervescencia de tumultuosos y contrarios deseos, forma el hombre tan horrenda y lóbrega bóveda psíquica que hace imposible la filtración de toda luz, de todo conocimiento, de toda paz y de todo bien. Por eso buscó en la anulación del deseo el bien de la humanidad, y al extremar la medida del renunciamiento,
probó que todo hombre puede limitar sus deseos a lo justo para aniquilar al mal y propender al bien sobre la tierra. La vida de Buda, en otros términos, fue el cumplimiento perfecto de aquel eterno ama a tu prójimo como a ti mismo. El renunciamiento abrió a Buda los cielos infinitos, y como Antulio en sus transportes siderales, vio en su meditación, sentado sobre una estera, lo que es la divinidad, cúmulo infinito de energías, de poderes, de fuerzas y de amor. Océano sin riberas, formado por millares de raudales, cada uno de los cuales fue individualidad en su hora, hoguera sin fin, formada por millares de millones de llamas vivas que fueron individualidad en su hora. Y comprendiendo el proceso evolutivo de las almas, Buda pudo afirmar que es pueril y propia de infantilios la idea de un ser representación de la divinidad, de una sola inteligencia, marcando rutas a mundos y seres, de una sola mano gigantesca, sosteniendo en su palma el peso de los mundos. Todo ser tuvo principio, solo el eterno invisible no lo tuvo, luego no es un ser. Y comprendida en la meditación la profunda y estupenda verdad, dijo Buda sin temor de ser desmentido: Dios es el conjunto de inteligencias perfectas. El más breve camino para esa dicha suprema es el vencimiento del deseo, o sea, el renunciamiento completo. La unidad Dios no es individualidad, sino unificación. Tal debe ser la claridad de vuestra comprensión y de vuestro discernimiento, para llegar a la conclusión de que en todas las personalidades del avatar divino no pudo enseñar sino la sola y única verdad. Dios es la suma de todos los poderes, de todas las energías, de todos los conocimientos, de todas las perfecciones, de todos los amores. Formidable suma de millares de millones de unidades que forman estrechamente unidas la infinita fuerza creadora que llamamos Dios. ¿Qué fue de sus discípulos? La península indostánica era en su gran parte brahmánica, pues el poderoso clero del culto Brahma había perseguido a muerte a los budistas que quedaron relegados a la región de Nepal, de donde lograron pasar a la China del Sur, donde la enseñanza de Lao Tse había preparado surcos propicios a la difusión del budismo. Otras agrupaciones budistas habían huido hacia las grandes islas de Ceilán y de Java, en los mares del sur, donde tenían escuelas y templos de gran importancia. Los misioneros de Buda se establecieron en el archipiélago del Sol Naciente, al amparo de algunos emperadores que en su refinado egoísmo pensaron que era cosa fácil gobernar pueblos a quienes se les enseñaba el renunciamiento a toda grandeza material. Los Himalayas se poblaron de monjes budistas, y aunque se formaron numerosas escuelas con ritos y cultos variadísimos, muchos conservan del espíritu búdico
suave, manso, silencioso.